La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Ser Historia. Cadena Ser. Con Nacho Ares. Me es gratísimo aprovechar esta primera ocasión que se me presenta de poder comunicarme directamente con mis amigos de la Argentina, a quienes por constante falta de tiempo, unida en ocasiones a falta de salud, no había podido aún hacer llegar, verbal o epistolarmente, la expresión de mi viva gratitud por tantas pruebas de afecto y de bondad con que me han honrado desde mi llegada hace ya un año a Buenos Aires. Se trata de la única grabación de la voz con que contamos de uno de los magos de la música del siglo XX en España, Manuel de Falla. Es una grabación realizada en el año 1940 que llevó a cabo la emisora de radio El Mundo en Buenos Aires, en Argentina, donde acabó sus días falleciendo en 1946 el bueno de Falla. Un personaje que marca la historia de la música y la historia de España en esa primera mitad del siglo XX, con muchos guiños al mundo de la magia, con muchos guiños al mundo del esoterismo, de la brujería, de los grandes misterios históricos como la Atlántida, por ejemplo. De todo ello y de mucho más vamos a hablar en el cronovisor, la primera parte de nuestro programa, junto con Jesús Callejo, dedicado en esta ocasión a Manuel de Falla. Pero como siempre, será solo uno de los muchos temas que vamos a tratar en un nuevo programa de Ser Historia, con el que intentaremos hacer un poquito más de historia. Bienvenidos a Ser Historia. La figura de Manuel de Falla lo comentaremos con Jesús, ¿no? Los de mi edad, yo nací en el año 1970, lo tenemos muy relacionado, no solamente por su música, desde luego, pero también por esos billetes clásicos de 100 pesetas, ¿no? Que es una de las, la mejor manera, ¿no?, de dar a conocer a algunos de los personajes de nuestra historia. Merecía un cronovisor por todo ese legado musical, cultural, y también por esa historia desconocida que hay en su biografía. A él vamos a dedicar, junto con Jesús Callejo, nuestro cronovisor. Luego viajaremos muy lejos, a China, para hablar desde Pekín de la China comunista del siglo XX a través de sus aspectos culturales, ¿no? De cómo esa idea, ¿no?, pues ahora un poco arcaica, casposa, algunos definen, ¿no?, de esos comunismos totalmente trasnochados, daban a conocer las ideas al gran público, a la sociedad, por medio de óperas, por medio de conciertos, por medio de obras lideradas por el régimen comunista. Viajaremos a la Córdoba medieval para conocer la figura de sus sabios, la ciencia que se estuvo realizando en este lugar desde el siglo VIII hasta prácticamente el siglo XIII, y también en nuestra particular sala de cine conoceremos la figura de Stanley Donen, otro de los grandes protagonistas de la historia del cine en el siglo XX. Serán estos solo algunos de los contenidos que vamos a desarrollar en este nuevo programa de Ser Historia. Soy Nacho Ares y les doy de nuevo la bienvenida a Ser Historia. Comenzamos. Sigue a Ser Historia en las redes sociales. Nos tienes en Twitter, Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. @Ser Historia. Y también puedes suscribirte a nuestra newsletter mandándonos un correo a serhistoria@cadenaser.com. Jesús Callejo, una semana más. Bienvenido de nuevo a Ser Historia. ¿Qué tal, Nacho? Bien hallado. Pues en este caso, como tú bien sabes, hoy tenemos que dar el do de pecho. Total, guitarra en mano, guitarra en mano, el do de pecho, porque vamos a hablar de una de las estrellas, podríamos decir, de la historia de la música en España. Los que tienen nuestra edad lo conocerán, aparte de las grandes obras como El amor brujo
por los billetes de 100 pesetas, que eso fue apoteósico. Los de nuestra edad, efectivamente. Los de nuestra edad, efectivamente, los billetes de 100 pelas, eran los de... Menos de un euro. Menos de un euro eran los billetes de Manuel de Falla, que es el protagonista esta semana de nuestro cronovisor. Así es. Uno de los grandes compositores, músicos, considerado pues un poco el representante más genuino de esa generación de los maestros. Esta generación de los maestros surge a la par de la generación del 98 dentro del mundo literario, pues también en el mundo musical estaba la generación de los maestros con Falla, con Isaac Albéniz, Enrique Granados, Joaquín Turina, Joaquín Rodrigo, Jesús Guridi, en fin. Nombres que yo creo que es bueno siempre rescatar del olvido porque nos han dado muchísimas horas de alegría con sus composiciones, con sus músicas. Pero Manuel de Falla, es verdad, tiene ese otro punto, ¿no? Ese carisma que le ha hecho ser una de las grandes personalidades en el panorama musical español, y eso que no murió en España, que murió en Argentina, pero sí que se acercó mucho al flamenco. Fíjate que un compositor clásico, pues parece que siempre se aloja o se aleja, en este caso, de la música popular. Él no, él se acercó mucho al folclore, a ese flamenco. Incluso es uno de los impulsores del primer concurso de Cantejondo, ¿vale? Y eso le hizo pues, ser mucho más popular, mucho más cercano al pueblo, y de hecho muchas de sus melodías están inspiradas en cuentos, en tradiciones, en rituales. El amor brujo, por ejemplo, tiene mucho que ver con la brujería y con ese tipo de prácticas hechiceriles. Así que claro, estamos hablando de una figura musical de gran trascendencia en todo el siglo XX español, a pesar de que él nace en el siglo XIX. Y por supuesto se convierte pues en eso, en esa generación de los maestros que dio muchísimas alegrías, que le tocó vivir pues también épocas convulsas en España y en Europa, y que al final pues tuvo que tragar también pues con distintos personajes políticos, entre ellos con Franco, que no admitió muy bien el que Fallas al final se tuviera que ir a Argentina, pero él se fue también por cuestiones ideológicas, y al final pues bueno, pues sí que una vez que murió, pues sí que su cuerpo está en la cripta de la Catedral de Cádiz. Tú y yo estuvimos viéndolo hace poco, y ahí es cuando nos dimos cuenta de que Falla, dijimos, no le hemos hecho un cronovisor todavía, pues hay que hacerlo, estamos sí, tardando. sí. Y efectivamente yo creo que su espíritu en la cripta de la catedral nos inspiró para que en este momento, aquí y ahora, le pongamos en valor como se merece. Claro, pero esto es literal. Hace un mes hicimos ese programa en Chiclana, en Cádiz, dedicado al mundo de los fenicios, y teníamos la mañana libre, ¿verdad? Y nos fuimos a dar una vuelta por la ciudad de Cádiz, visitamos la catedral y bajamos a la cripta, y ahí encontramos la tumba de Manuel de Falla, y donde dijimos, ostras, no hemos dedicado un cronovisor a este personaje tan importante de la historia de la música universal. Ahora lo veremos, ¿no? Porque trabajaba mano con mano con gente tan importante como Igor Stravinsky, Maurice Ravel, en definitiva, pues los grandes popes de la música, en donde también estaba como uno más Manuel de Falla, ¿no? En esos viajes internacionales que hizo sobre todo a París para formarse. Jesús Callejo, como siempre, crononauta, ¿cuál es la fecha que nos propones esta semana para viajar en el tiempo? La fecha es el 15 de abril de 1915. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Creo, Jesús, que estamos en el estreno del Amor Brujo. Exacto, en el Teatro Lara. La Bombonera, como así se llamaba en aquella época, ¿no? Un lugar de referencia en la vida cultural de Madrid, donde se hacía prácticamente cualquier actuación que luego tuviera repercusión, renombre mediático, pues ahí tenía que ser, ¿no? Tanto del género chico como comedias burguesas. Bueno, ¿por qué esta fecha? ¿Por qué este lugar? ¿Por qué esta obra que luego se convierte en un ballet? Porque es tan importante para Manuel de Falla, de hecho es un poco lo que le da mucha más popularidad en España. Él
acaba de regresar de París. Él ha estado durante un tiempo, 7 años más o menos, que en París. Fíjate que estamos hablando de 1915. El año anterior se ha declarado la Primera Guerra Mundial. En París las cosas no son seguras. Tiene que volver a España. Y en España, a través de Jacinto Benavente, conoce a Pastora y Imperio. Y entonces, entre los dos, dicen, oye, ¿por qué no la liamos parda? Él hace la música y Pastora Imperio, como bien sabes, una de las grandes cantantes, bailaoras, que, bueno, pues muy conocida, ¿no?, por distintos palos flamencos, como era el garrotín, como eran las soleares, pues dijo, pues adelante con ello. Entonces, para Pastora Imperio, que todavía no era muy conocida, esta obra le dio muchísima repercusión, y para Manuel de Falla, que sí era conocido, pero más en París que en Madrid, esta obra también le dio el impulso, el espaldarazo definitivo para que los dos se convirtieran, pues, como en eso, en dos referentes musicales del Madrid y de la España de ese momento. El libreto era del matrimonio Martínez Sierra, que también tienen también un buen cronovisor, Gregorio Martínez Sierra y María Lejárraga. Él firmaba todas sus obras como Gregorio Martínez Sierra, y luego se demostró que todas las obras de teatro y todo ese tipo de libretos los hacía realmente su mujer. Pero bueno, ya te contaré un día toda esa historia tremenda, ese culebrón que había detrás. Pero eran muy amigos de Manuel de Falla. Y es una obra para orquesta de cámara, con voz, con actores. En fin, luego se hizo una versión sinfónica y luego se hizo un ballet, porque de esta obra, fíjate, tan a gusto quedó Manuel de Falla. Por cierto, la crítica, si nos avanzamos un poquito más, cuando termina hubo para todo, ¿eh? Hubo críticos que la aplaudieron, hubo críticos que dicen, vaya patochada, ¿no? Porque no entendían bien que fuera música clásica, pero a la vez música popular, porque en el fondo, claro, se está hablando de la historia de Candela, que es una muchacha gitana que tiene complicaciones con su amor, que es Carmelo, y con el despecho de un antiguo amante, ¿no?, que tenía Candela, y acude a artes mágicas. Entonces hay gente que no entendió muy bien esta especie de mezcla entre clásico. Ya sabes que los críticos siempre hablan de cosas que ellos serían incapaces de hacer, ¿no? Es la definición preclara del crítico, ¿no? Entonces yo creo que en este caso, hablando del amor brujo de Falla, pues si no lo entendieron, pues mira, pero para ellos, ¿no? O sea... No, pero bueno, pero el hecho es que Manuel de Falla siguió haciendo versiones, hasta 11 versiones distintas hizo. O sea que esta primera versión que hemos escuchado de 1915 no tiene nada que ver con las versiones que se escuchaban en los años 20, en los años 30, porque él fue añadiendo, quitando números musicales. Le gustaba mucho, entonces era como su obra, era un poco como un pintor que va haciendo retoques, ¿no?, a su cuadro. Pues aquí ocurrió lo mismo. Entonces esto hizo que, ya digo, tanto Falla como Pastora Imperio tuvieran un renombre importantísimo, grandes figuras de la música, pero también del baile español, y sobre todo la relación que empezó a tener con muchísima gente de la cultura española. Ya te digo, él estuvo 7 años en París, luego lo comentaremos, pero estuvo mucha relación con Ravel, con Debussy, pero no tanto con gente en España, que a partir de ahora sí, porque empezaron a reconocer su genio. Dicen, hombre, esta persona haciendo esta obra, qué maravilla, ¿no? Y luego, poco a poco, él va teniendo más encargos, va haciendo muchas más obras, en fin, de las más conocidas, porque pues El amor brujo, evidentemente, pero El sombrero de 3 picos, que es un ballet, por cierto, también. Él hizo zarzuelas anteriormente para sobrevivir, porque bueno, él tuvo una vida un poco ajetreada, pero para vivir tuvo que hacer zarzuelas. Sin embargo, es una faceta que mucha gente no conoce de Manuel de Falla. Como dice, hombre, zarzuelista, dice, no me lo imagino. Pues sí, él hizo zarzuelas. Una de ellas era La Juana y la Petra, o La casa de Tócame Roque, que por cierto no se estrenó en su momento, se hizo muy posterior, y la que se estrenó fueron Los amores de la Inés. Eran zarzuelas que a él no le gustaba demasiado este género, pero sí le dio para vivir, porque cuando él empieza a ganar dinero, no es en España, es cuando se va a París, y luego ya, una vez que ya regresa a España, a raíz de esta Primera Guerra Mundial, él ya vive en Madrid, está también en Granada, en fin, empieza a tener sus problemas de salud, porque la salud y Falla era un binomio, y eso hace pues que su vida estuviera llena de achaques y de obras musicales, y los achaques muy relacionados con manías y con obsesiones, porque también era muy supersticioso, que luego te comentaré. Mira, acabas de hablar de su paso por Granada. Allí precisamente se conserva la Casa Museo de Manuel de Falla en Granada. Vamos a escuchar un fragmento de
de un vídeo documental de la Asociación Española de Museólogos, hablándonos un poco de qué podemos encontrar en esta maravillosa casa de Falla en Granada. En mi primerísima infancia y cuando solo tenía 2 o 3 años, los cantos, las danzas y las historias de la Morilla me abrieron las puertas de un mundo maravilloso. Nació en Cádiz y posteriormente se trasladó a Madrid y París, pero fue Granada su ciudad elegida. Aquí, en el Carmen de la Antequeruela Alta, a los pies de la Alhambra, donde vivió y actualmente se encuentra su casa-museo. Las distintas estancias conservan el ambiente donde vivió y nos permite conocer a un compositor que hizo de esta ciudad fuente de inspiración. Su amigo Hermenegildo Lanz dibujó cada sala tal y como estaba en vida del artista. Estos bocetos han sido esenciales en la reconstrucción. Muy cerca de la casa museo se encuentra el auditorio y el archivo que incluye partituras, manuscritos musicales, correspondencia, documentación, biblioteca, fotografía, prensa. En esta casa reunió a grandes intelectuales de la época como Rusiñol, Rodríguez Acosta o García Lorca, el cual se sintió íntimamente ligado al maestro al compartir con él su amor por la música y el cante jondo. En su estudio, el piano. Y algunos de sus recuerdos más entrañables, como el autorretrato de Zuloaga, al que profesaba profunda admiración. O los magníficos figurines del sombrero de 3 picos regalo de Picasso. Su dormitorio de gran sencillez y sobriedad, presidido por una cruz que refleja la profunda religiosidad del artista. Su hermana María del Carmen siempre vivió con él. Ambos abandonan este Carmen de Antequeruela y comienzan un viaje sin retorno a Argentina. Me siento en Granada como en el centro del mundo, como si Granada fuera un pequeño París. Jesús, comentabas esos elementos supersticiosos, ¿no?, de Manuel de Falla, que lo sumergen absolutamente en el mundo mágico, ¿no? Hay que pensar que él nació en Cádiz en el año 1876 y la España de aquella época, incluso en la gente culta, en la gente que tenía estudios, en la gente leída y escribida, que decían algunos, había también esos elementos, ¿no?, de superstición que te abocaban un poco a la tradición, ¿no?, más centenaria de la España de entonces y de ahora. Totalmente, y más también la religión, no lo olvidemos. Era muy católico. España era una España muy católica, sí, un poco como Antonio Gaudí, ¿te acuerdas? Que también un poco, cuando analizamos su figura, él estaba muy imbuido, ¿no?, en la disciplina y en las prácticas, en los ritos católicos, y eso, pues quieras o no, también le condiciona su vida y su obra, ¿no?, y su creatividad. Pues en el caso de Manuel de Falla, él era muy católico, pero también muy hipocondríaco. Entonces se juntan ahí dos cosas donde era muy famoso un poco por sus manías, y las manías que él tenía, bueno, tenía demasiadas, pero te cuento una que era muy específica y que llamaba mucho la atención, que era su obsesión por la limpieza, ¿de acuerdo? Hasta ahí sin mayor problema. El problema era que se lavaba las manos con jabón de glicerina, luego se las frotaba con alcohol, eso le generó una dermatitis crónica, aparte una tendinitis, porque como siempre hacía el mismo movimiento, pues al final se creó una tendinitis de tanto lavarse las manos. Y claro, esa fobia a los microbios pues hacía que durante 5 horas al día se dedicaba a este menester. Pero es que no permitía que nadie tocara las teclas de su piano, porque si las tocaba, ahí iba con el alcohol y con el algodón a frotarlas, porque él pensaba que estaba lleno de gérmenes y de microbios, ¿no? Entonces todo eso, pues evidentemente le generaba una especie de obsesión, casi de un TOC, ¿no? De hecho, incluso algunos médicos analizando un poco la personalidad. Claro, yo creo que era un trastorno obsesivo-compulsivo. Claro, él pensaba que era eso, sí. O sea que por lo menos todo lo que tenía que ver con la limpieza era tremendo. Claro, eso le quitaba muchas horas al día, ya te digo, por lo menos 5 horas dedicaba a todo esto, ¿no? A su aseo personal, pero también al aseo de los instrumentos que él tocaba. Claro, eso hizo que al tener unos horarios tan exagerados, tan estrictos, tiene una anécdota muy significativa, y es que cuando su hermana se rompió una pierna,
hubo que esperar el momento oportuno para comunicárselo, porque si lo comunicabas cuando él estaba haciendo sus rituales, pues se enfadaba. Entonces había que guardar el momento determinado para comunicarle una determinada noticia. Con las moscas ni te cuento. Él tenía una manía, y es que en su casa no podía haber más de 2 moscas. Hasta 2 se toleraba, ¿no? Oye, Jesús, estoy empezando a plantearme si era necesario hacer un cronovisor de Manuel de Falla. Sí, yo creo que era necesario, porque este tipo de noticias no las suele conocer el resto de la gente que escucha la Atlántida. Sigue lo de las moscas, sigue lo de las moscas. Pero lo de las moscas era, dice, se aparecía una intrusa, alguna intrusa más, porque hasta 2, bueno, pues él consideraba que era una parejita, pero él pensaba que traían enfermedades. Acuérdate, su obsesión por los microbios. Y entonces pues había que deshacerse de ella inmediatamente, ¿no? Utilizaba todo tipo de flus, de matamoscas y de lo que fuera menester. Pero dicen que hasta 2 se lo permitían. Luego era muy obsesivo con el número 7. Él estaba convencido de que el número 7 condicionaba toda su vida. Me explico. Él decía que su vida estaba dividida en periodos de 7. De 7 años. Por ejemplo, en Cádiz había vivido los primeros 7 años y también los segundos 7 años, hasta los 14, ¿de acuerdo? Luego se va a París, es verdad que está otros 7 años, desde 1907 a 1914. Acuérdate que cuando hemos ido en este cronovisor es el 1915 que él está regresando de París, ¿no? Otros 7 años entre Cádiz y Madrid, y otros 7 años, los últimos, que estuvo en Argentina, donde murió. Es decir, que por alguna razón él veía que los 7, además de fechas determinadas donde él componía, donde se estrenaban sus obras, el 7 tenía mucho protagonismo. Bueno, muy llamativo, porque esto también es una obsesión no solo de músicos, también de pintores, también de escritores. Están obsesionados con algún número determinado, que generalmente suele ser el 7 o también el 13, ¿no? El 13, por ejemplo, lo obsesionaba mucho a Wagner o a Schoenberg. Pero bueno, algún día hablaremos de supersticiones de músicos que también tienen lo suyo. Y por ponerte 2 más, por ejemplo, pues el polvo, ¿no? Tampoco admitía cuando había una calle llena de polvo, hasta que no bajaba el polvo, no pasaba por la calle o no saludaba a alguien si antes no barrían bien la calle, ¿no? Y la luna, también él estaba muy obsesionado con la luna, ¿eh? Posiblemente su nodriza es un poco el que le inculcó un poco esa sensación de que sus crisis nerviosas y a veces sus hemorragias pues tenían mucho que ver con los ciclos de la luna. Bueno, pues todo esto y por supuesto terror a las corrientes de aire y vivía muy encerrado en casa. O sea, acudía a actos sociales, los justos y los imprescindibles, porque no le quedaba más remedio, pero tenía mucho miedo. Eso le hacía ser muy hipocondríaco, eso hacía también que fuera un poco el objetivo de las risas y de los chistes a veces de sus conciudadanos, ¿no? Bueno, pues, pero ese era también Manuel de Falla. Yo creo que también hay que entenderlo, y por eso también le gustaba tanto el mundo del folclore, el mundo de lo popular, y lo transcribió en sus músicas. Ojo, que se hizo músico, pero él pensaba que su vocación primera era ser escritor o era ser pintor. Luego, como sabía tocar bien el piano, pues al final se hizo músico. Pero él, en principio, cuando era jovencillo, su vocación iba más por otro tipo de derroteros, y de hecho él creó distintas revistas literarias, en fin, muy caseras, pero creó revistas literarias porque él pensaba que en lo que era bueno era el escritor. Y le iba a decir que al final su destino le tenía reservado otro tipo de jugada. Fíjate, yo no me puedo imaginar a Falla de pintor. Estaría pintando con guantes todo el rato. Bueno, pues, efectivamente, después de lo que sabes. Y dejaría todo el suelo de todas las estancias con un papel absorbente para que no manchara los goterones de pintura que pudiera estar utilizando, ¿no? No me lo imagino tampoco en una pandemia como la que vivimos hace pocos años. Sí. Iría... Bueno, y los ruidos, sí. Y no te he contado los ruidos, tampoco él le gustaban los ruidos. De hecho, cuando vivía en Granada, llegó a secar la fuente del Carmen de Granada, donde él vivía, porque no podía soportar el ruido del agua ni el de las ranas. Entonces secó la fuente, claro. Si no había agua, ya no había ranas. Qué en fin, fuerte. pequeñas Pequeñeces. circunstancias, pequeñas anécdotas de este gran compositor. Pero bueno, ya te digo que no empaña para nada, por supuesto, la grandeza y el genio que él era. De hecho, te voy a contar otra circunstancia para mí muy llamativa y que es muy poco conocida también. Lo hemos comentado alguna vez, cuando Valle Inclán tiene el incidente en el Café de la Montaña, el que antiguamente estaba en la calle Alcalá haciendo esquina con la Puerta del Sol. Sabes que en 1899 tiene una discusión con Manuel Bueno. Manuel Bueno le pega un bastonazo y dicen que el gemelo de su camisa se incrusta en
en la piel de su brazo, el brazo izquierdo, y al final se lo tienen que amputar. Al final no es verdad, no fue por el bastonazo, sino que se sabe que fue más bien por un problema que tenía de una rotura de hueso y que le tuvieron que amputar. Pero bueno, en aquel momento Valle Inclán no tenía mucho dinero y él se puso en contacto con una organización benéfica para comprar un brazo ortopédico a Valle Inclán. Y él ayudó económicamente para que Valle Inclán, que mira que tenía un genio también de 1000 demonios, pues pudiera tener ese brazo ortopédico. O sea que me refiero que son aspectos de su vida que era muy altruista, era muy generoso, es decir, hemos contado un poco sus manías, pero bueno, ¿quién no tiene ese tipo de manías? Pero también era una persona muy afable, muy cercana a la gente y muy dispuesta a ayudar al que fuera menester, ¿vale? Con lo cual te lo digo porque también es importante tener en cuenta estos rasgos de la personalidad que para mí, por lo menos, particularmente me sirven, pero cuando escucho su música sabiendo estas circunstancias personales, pues oye, le da un sentido especial. Le da un valor añadido. Claro que sí. Además, él siempre se rodeó, lo sabemos, ¿no? Por grandes artistas. Ahora comentabas Valle Inclán, también Federico García Lorca. Era lo mejor de aquella época, ¿no? Incluso hay esas dudas, ¿no? Luego en otro corte que vamos a escuchar del psiquiatra Manuel Orozco hablando de Manuel de Falla, es autor de un libro magnífico sobre el músico, pone en duda, ¿no? Que Manuel de Falla fuera un personaje de izquierdas y que saliera de España por no estar de acuerdo, ¿no? con el régimen franquista, ¿no? Sobre todo por esos elementos desde el punto de vista religioso, que él era muy religioso y bueno, pues no aceptaba, ¿no? todo lo que estuviera en contra de atacar las iglesias, etcétera, 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 ¿no? Pero precisamente, ¿no? Él era amigo de Lorca, de la crème del mundo cultural de aquella época, en este caso del primer tercio del siglo XX en España y en el extranjero, en Europa. Total, claro, él conocía, en fin, a las cabezas más brillantes dentro del mundo cultural europeo. De hecho, desde 1909, cuando estaban en París los rusos de Diaghilev, él conocía a Diaghilev, por supuesto también conoce un poco toda la obra de Stravinsky, donde se hacen muy amigos, y en esa etapa de Francia, él donde hace mucha relación y sobre todo eran amigos casi íntimos con Paul Dukas, con Albéniz, que también estaba en París en aquella época, con Ravel, con Debussy, con todos ellos. Y muchos de ellos, incluido Stravinsky, crean un grupo muy llamativo porque en sus crisis espirituales y físicas que le daban a Manuel de Falla, se refugiaba en una especie de club, de grupo semisecreto que se llamaban los Apaches. Él era un Apache. Es verdad, no tiene nada que ver con los indios de Norteamérica, pero era un grupo cultural formado, pues eso, pues estaba Ravel, estaba Ricardo Viñes, que es un poco el que le introdujo en este grupo, y también era muy religioso, donde se leían distintos pasajes pues místicos, y él pues se encontraba un poco consolado, ¿no? Viendo este grupillo donde había pintores, donde había músicos, donde había escritores, o sea que era un grupo intelectual no demasiado conocido, pero que se hacían llamar así, los Apaches, un grupo que se había formado en 1900, y él formó parte, pues eso, a partir de 1911, 1912. Bueno, pues es así, efectivamente. Es donde él luego se consideraba, ¿no? Y se reconfortaba con personas que estaban un poco a su mismo nivel intelectual, pero también a su mismo nivel espiritual. O sea, que tanto la intelectualidad como la espiritualidad fueron dos elementos en los que bebieron Stravinsky, Ravel y, como no, nuestro querido Manuel de Falla. Fíjate, según decías el nombre de los Apaches, a mí me sonaba pues a grupo de los años 60-70, como Fórmula Quinta, Los Bravos, pues estaban los Apaches también, aquí, ¿no? Los Apaches. Bueno, sí, pues a mucho le va a sorprender, pero que lo mire por ahí que seguro que Google, lo encuentra. Y verá quién eran los Apaches y quién eran además esos personajes que formaron, ya te digo, un grupo muy influyente dentro de la cultura parisina. Uh-huh. Vamos a escucharlo, anunciaba antes, ¿no? Un nuevo corte, en este caso es Manuel Orozco, autor de ese libro Manuel de Falla, en Objetivo Granada, esos en cuadros TV, donde se dedica un reportaje precisamente a este artista gaditano,
afincado en Granada, en Madrid, en París, en Argentina, en un montón de lugares. Y esto es lo que cuenta este psiquiatra Manuel Orozco sobre la figura de Manuel de Falla. Bueno, me haces una pregunta muy, digamos, literaria, casi romántica. Ten en cuenta que en noviembre nace y muere Falla. El 76 nace y el 46 muere. En noviembre nace y muere Ganivet. Y es un paralelismo extraño, y como es el mes llamado de los muertos, pues realmente es un mes, digamos, de proclive a la melancolía y a la evocación. Es el otoño de la vida de muchas personas y la y caída de la vida de muchas personas. Y luego además es un mes de recapitulación, de balance general. Entonces sí, quizás noviembre tenga, para el granadino tenga un especial significado. Con esas coincidencias, entonces, y además, y sobre todo, porque quizás el mes más bello del paisaje de Granada esté en noviembre. Lo decía Falla a sus amigos. Venid sobre noviembre, octubre, noviembre, que es la época en que el paisaje está más bello. Y son varias circunstancias las que se reúnen para que en esa pregunta en torno al mes de noviembre, pues efectivamente tenga interés ahondar en ese contenido literario, puramente literario. Señor Orozco, creemos que leyendo sus libros se sabe absolutamente todo de Manuel de Falla, pero digamos que él se marchó a principios o el veintitantos de septiembre del año 39. ¿Tuvo que ver su salida de España con la guerra civil, o sea, con la, pues no, la incorporación de los... En esto se ha especulado demasiado y se ha tratado de politizar tanto en los viajes de Falla como en... Primero, Falla no se va al exilio, vamos a dejar eso claro. Se ha manejado mucho ese tema. Falla no se va al exilio. Falla era muy español, muy granadino, no se sentía muy granadino, muy español, y no se va al exilio. Y no estaba involucrado absolutamente con el régimen, vamos. Más aún, si me apuras, Falla estaba más cerca del movimiento de Franco que del movimiento o de la revolución que estaba planteada en España el año 36. Pero dolido por la muerte de Lorca. Voy a hablar antes sí. A Falla le quema a un católico apostólico romano, como él se llama, le quema la iglesia de San Nicolás, la iglesia de San Luis, la iglesia el Teatro Isabel la Católica, donde él había actuado, le queman el casino principal. En fin, Falla asiste a la granada incendiaria. Eso es tremendo para un católico, o para un hombre normal. No hace falta ser católico, ni ser republicano, ni ser monárquico, que eran en aquella época las dos tendencias imperantes. Entonces, para cualquier sensibilidad, esos incendios eran muy graves, muy graves. Para la sensibilidad de Falla y para toda España. Realmente el problema de la República es justamente ese. Si hay un antirrepublicanismo, no es por los republicanos, porque realmente la República fue una república de intelectuales. Pero el republicanismo español está superado por las barrabasadas, salvajadas le llamaba Federico, que estaban produciendo en España. Naturalmente, la tendencia de Falla no era estar con los que quemaban iglesias. Jesús, son muchos los enigmas que hay alrededor de la figura de Manuel de Falla, ¿no? Quizás también sus pensamientos más íntimos, más personales, pero sí que conocemos, ¿no? Por lo que comentábamos al principio, ¿no? Por esa obra de éxito, el Amor Brujo, ¿no? Estrenada en el año 1915, que le gustaba todo aquello relacionado con la magia, las supersticiones y también con grandes enigmas históricos, ¿no? Acuérdate de esa obra Atlántida, que a mí me llamó mucho la atención cuando la descubrí en su momento. Sí, además con esta obra, que no terminó, por cierto, la dejó inconclusa, estuvo trabajando casi 10 años en ella. O sea, le dio muchas vueltas, así como con El Amor Brujo, ya te dije que hizo 11 versiones distintas. Con la Atlántida hacía versiones continuas, pero nunca la llegó a estrenar, ¿no? Al final la tuvo que terminar uno de sus discípulos, que era Ernesto Halffter, que por cierto también con cierta polémica, porque algunos aceptaron bien ese final para la Atlántida y hay otros que dijeron que Falla no lo hubiera rematado de esa manera. Pero es verdad, estamos hablando ya un poco de ese último periodo de su vida, interesantísimo. En ese último periodo de su vida
hay que hablar de 2 o 3 circunstancias muy llamativas. Por una parte es cuando llega la República. Acuérdate, él es muy católico, apostólico, llega a la República, en un primer momento sí la acepta con buen grado, pero luego se va alejando de la República, sobre todo cuando ve, en fin, ciertas actitudes contra la Iglesia y contra los sacerdotes. Se va alejando precisamente por eso, ¿no? Por sus ideas religiosas, y ya no le parece bien la República. Él en esa temporada también empieza a tener esas crisis de salud, ¿no? Se tiene que ir a Mallorca, por ejemplo, pasa largos periodos en Mallorca, donde huye del ruido precisamente, por esa sensibilidad al ruido que te comentaba, y luego llega la Guerra Civil, ¿vale? En el año 1936 llega la Guerra Civil. ¿Qué actitud adopta Manuel de Falla ante la Guerra Civil? Inicialmente pensó que después de la Guerra Civil podría traer una cierta estabilidad a España, ¿no? Pensaba, dice, bueno, pues a lo mejor con esto, pues porque ya había, pues eso, un cierto desbarajuste, un cierto caos, una cierta preocupación social con todo lo que ocurrió, ¿no? Con la República y con la Guerra Civil. Entonces él pensaba que esto a lo mejor podría arreglarse, pero cuando se da cuenta que el que llega es un dictador, que es Franco, a él ya no le gusta nada esa actitud. Fíjate que Franco también era católico, pero bueno, a su manera, ¿no? A su manera, católico, firmando sentencias de muerte. Y intentó interceder por Lorca cuando ve que al final asesinan a Lorca. Evidentemente no le gustó nada, primero porque era su amigo y segundo porque no vio ninguna razón, ningún motivo para que asesinaran a García Lorca y a otros civiles en Granada. Era la etapa que él estaba viviendo en Granada. En fin, todo ese tipo de cosas le hizo pensar, por una parte, no criticar al régimen de Franco, pero sí a distanciarse, hasta el punto, bueno, incluso él llegó a hacer un himno, el himno marcial para el régimen, ¿no? Que estaba basado en el canto de los almogárabes de Pedrell. O sea que hasta ahí estuvo involucrado, vamos a llamarlo, con el régimen franquista. Pero poco a poco se va alejando, va rechazando muchísimas de estas cosas. De hecho, crean el Instituto de España y a Falla le nombran presidente, pero él rechaza ese nombramiento porque ve que es, pues eso, que es un compadreo que no le interesa para nada, y es cuando él tiene necesidad de abandonar España y se fue a Argentina. Fue el destino elegido. Claro, eso a Franco y a los franquistas no le gustó nada, porque no dejaba de ser una eminencia nacional. Era ya muy conocido a nivel internacional Manuel de Falla. Y decía, hombre, que se vaya de aquí. No les gustó al régimen, pero él nunca quiso volver. Él se fue saliendo desde Barcelona, se fue con su hermana con destino a Buenos Aires, donde llega en 1939 y ya no regresa, a pesar de que le estaban ofreciendo cargos y títulos desde España. Te lo digo un poco para que veamos su personalidad en la época que le tocó vivir. Su situación económica en esos años fue más precaria que la que hubiera tenido en España, imagínate, porque claro, ya no tenía tantos contratos. Pero él no quería para nada, y aparte los derechos de autor que generaban en España no le llegaban con la frecuencia que él deseaba, muchas veces también por extorsiones internas y burocráticas. Al final, bueno, pues eso, ingería muchas medicinas, tomaba varias veces al día la temperatura. De hecho, en los últimos años, los 3 últimos años, tomaba la temperatura continuamente, para que veas un poco que era hipocondríaco. Y muere de una forma plácida, muere de un infarto en la cama cuando estaba durmiendo, y ahí un poco se termina la vida de este gran compositor, como ves, con distintas peripecias y con una larga vida, porque llegó casi hasta los 70 años. Uh-huh. Una vida trepidante, una vida llena de música, de secretos, de enigmas, también de singularidades. Vamos a decir singularidades, no vamos a decir trastornos, singularidades que marcaron, como digo, la biografía de Manuel de Falla. A él hemos dedicado este nuevo cronovisor aquí en Ser Historia, junto con nuestro crononauta Jesús Callejo. Jesús, como siempre, cogemos la guitarra y nos vamos al tablao que tenemos al lado para seguir un poco ese amor brujo. Como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchísimas gracias a ti, y terminamos, si quieres, con el lema de Manuel de Falla. Su lema era: todo lo que puede ser mejorado nunca está terminado. Hasta el próximo Cronovisor. Leonardo, ¿te queda mucho
para acabar. Señora, por favor, no se mueva tanto, que no acabamos nunca. Es que estoy cansada. Llevo aquí horas sin moverme, mano sobre mano. Madonna Lisa del Giocondo, solo una última sonrisa. No es más que un pequeño esfuerzo para luego pasar a la historia del arte. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo, en la cadena SER. Es la voz de Mao Zedong en un discurso del año 1950, pues un año después. La revolución se culmina en el año 1949 y es quizás uno de los iconos de esa historia de la segunda mitad del siglo XX, pues esa revolución comunista que acabó convirtiéndose casi, pues como sucede con todos los extremismos, pues en una dictadura y en una política totalmente distante, ¿no?, de lo que se hacía en otros países del globo. Aún así, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista casi emotivo, podemos hacer historia, o podríamos hacer casi una intrahistoria, como decía Unamuno, de esa normalidad, de esa vida cotidiana que se vivía en aquella época, en la segunda mitad del siglo XX, sobre todo con la revolución de Mao Zedong, como decía ahora, a través de esos vestigios que han llegado hasta nosotros, de documentos, de óperas, de elementos culturales, ¿no?, que definían un poco esa China comunista, como digo, del siglo XX. Y lo queríamos hacer con el secretario de la Asociación Hispánica de Estudios de China, Juan Carlos Moreno Arones, que ya nos atiende desde Pekín. Juan Carlos, bienvenido a Ser Historia. Hola, ¿qué tal, Nacho? Lo comentaba yo ahora, ¿no? La figura de Mao Zedong es una figura clave para entender la China comunista y la China prácticamente del siglo XX, porque, bueno, es cierto que la revolución se culmina en el año 49, pero comienza casi una década antes y llega pues hasta prácticamente nuestros días, ¿no? Sí, bueno, no podemos entender quizá la historia de China y de su gobierno actual sin entender esa idea que el propio Mao tenía, ¿no?, que es una revolución continua, un no parar, ¿no?, esa idea de seguir revolucionando y de seguir cambiando aspectos de la sociedad que eran, a ojos de Mao y del partido de hoy, que era necesario seguir mejorando, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo llegas tú? La primera pregunta, porque claro, un español en China, ¿cómo llegas tú a convertirte en sinólogo, ¿no? Porque tú estudiaste filología hispánica, creo, ¿no? Corrígeme si me equivoco, y te decantaste, ¿no?, por el mundo de esos contactos, ¿no?, entre España y China. ¿Cómo llegas tú al mundo de la sinología? Bueno, fue realmente algo muy fortuito, ¿no? Porque al final, pues un filólogo pues acaba dedicándose a eso, ¿no?, a la filología hispánica, y en este caso China es un país muy abierto a todo el mundo hispánico y sobre todo pues al mundo de aprender la lengua, ¿no? Y acabé pues con una de las becas de nuestro gobierno dando clase aquí en la universidad, y es aquí donde, sin hablar absolutamente nada de chino, llego hace unos años y empiezo a conocer esa realidad cultural, histórica y estética del país. Porque no hay mucha tradición en España. Yo soy egiptólogo y tengo que... La cabra tira al monte, ¿no? El primer egiptólogo que hay en la historia de España, que era Eduardo Toda, un catalán, él en realidad, él había sido vicecónsul en la embajada española en el Cairo, pero él estuvo antes o después en China y realmente él era sinólogo. Y Eduardo Toda tiene muchas publicaciones, ¿no?, de China, ¿no?, en relación a la cultura y algunas relaciones con España, ¿no? Porque en nuestro país, en España, no hay mucha tradición, ¿no?, de la investigación de China. Pues a diferencia de otros países europeos, por ejemplo, estoy pensando ahora mismo en Francia, que sí que tiene una tradición mucho más larga, es cierto que no existe una tradición sinóloga, pero hay que decir que la primera traducción, el primer diccionario que se elabora del chino a una lengua europea es el español. Es Diego de Pantoja el que llega en el siglo XV aquí, con ideas misioneras en ese entonces, y ve la necesidad de crear
un diccionario para poder traducir elementos bíblicos, discursos y homilías, ¿no? Y el primer diccionario que se elabora es el castellano. Sí que es cierto que después, en los siglos posteriores, sobre todo los franceses, quizá también impulsados, ¿no?, por esa idea de la egiptología, de Egipto, de lo desconocido, son también los que dan el salto a la sinología. Imagino que estos elementos de los que nos estás hablando, Juan Carlos, todos aquellos relacionados con la Biblia, ¿no? Al comienzo de esa revolución, a finales de la década de 1920 y la culminación en 1949, se barrerían totalmente, ¿no? Es uno de los cambios culturales más importantes que vivió China en esa época. En ese momento se percibe, es cierto que el comunismo chino siempre ha tenido, bueno, lo que hoy se llaman las características chinas, ¿no?, del comunismo. Porque al final no deja de ser una ideología extranjera que se implanta en el gobierno. Pero sí que es cierto que en esa época, como bien dices, intentan eliminar esa influencia, sobre todo religiosa, de elementos foráneos. Y en ese momento, por ejemplo, que hay una presencia fuerte de dominicos, de jesuitas en la China continental, con la caída de los últimos bastiones, son expulsados prácticamente todos. Acaban refugiando o bien con el Kuomintang en Taiwán o directamente acaban volviendo a sus países. Uno de esos aspectos en los que tú has estudiado más y aparecen en tu tesis doctoral, Juan Carlos, es precisamente, bueno, pues la propia cultura, ¿no?, que nace en el pueblo y que fue algo que Mao Zedong reforzó, pero claro, reorientándola y dando un discurso que nada tenía que ver con aspectos anteriores, ¿no? La ópera, por ejemplo, lo que te comentaba ahora, es quizás uno de esos géneros que ya existía, ¿no?, antes de la Revolución. Claro, o sea, si algo define quizá al pueblo chino culturalmente, es sin lugar a dudas la representación teatral. Quiero decir, 500, 600 años antes de Cristo ya están atestiguados las primeras representaciones muy relacionadas con el mundo chamánico, con el mundo del emperador, de pedir al cielo, de pedir los favores para la familia imperial, pero sí que es cierto que eso se va desligando de esos ritos originales más ligados con la magia y se acaban configurando como la tradición operística que todos hoy conocemos en Occidente, que es la ópera china. Cuando el comunismo se logra imponer en China, el propio partido pronto se da cuenta que la única forma de llegar a las masas es a través de la ópera. Y consiguen, claro, una revolución estética espectacular, porque sí que es cierto que se respetan algunos elementos, algunos roles, algunas formas de hacer el teatro, pero el mensaje, la forma de transmitirlo, la música, el colorido, es totalmente nuevo. Está pensado para que el pueblo, en muchos casos en esa época, estamos hablando en el 40, donde un porcentaje muy alto de la población es prácticamente analfabeta, necesita entender de forma muy clara sobre el escenario los ideales del nuevo gobierno. Y aquí pronto el gobierno se da cuenta de ello y pone en funcionamiento casi 500.000 de compañías teatrales por todo el país, representando lo que son las conocidas en chino como las yanpanxi, las óperas revolucionarias. Llama mucho la atención, ¿no? Porque me viene ahora, por ejemplo, saltando, ¿no?, ese espacio temporal y cronológico también, el teatro isabelino, el teatro en el siglo XVI en Inglaterra, por ejemplo, era solamente representado por varones. En el caso de la ópera en China participaban hombres y mujeres. Descríbenos un poco cómo son las entrañas de una ópera estándar en ese concepto de la propia cultura china. Pues, como muy bien dices, ocurría exactamente igual que en el teatro isabelino, como apuntas. Solo participaban varones y, de hecho, durante la época, la última dinastía, la dinastía Qing, se recorrían los pueblos en búsqueda, pues, de varones que daban las características tanto para personajes masculinos como para personajes femeninos. Elegían, pues, varones muy delgados, con facciones más afeminadas para representar esos papeles, ¿no?, los que se llamarán en la ópera Tan, los papeles Tan. Pero esto se rompe con la llegada de la ópera revolucionaria. Es por primera vez en el escenario chino que aparecen mujeres representando a mujeres, hombres representando a hombres y ancianos representando a ancianos. Es decir, se pone por primera vez sobre el escenario personajes que encarnan aquello que están representando.
Y es también interesante porque incluso ocurre con la ropa, ocurre con el color. Durante dinastías anteriores, pues podemos ver sobre el escenario personajes que van vestidos, no se respeta la estación del año o incluso la dinastía, pero por primera vez los japoneses aparecen vestidos de japoneses, con uniforme militar, se alude mucho esto en las obras revolucionarias. Los extranjeros aparecen vestidos con traje extranjero y los propios revolucionarios chinos aparecen con uniformes que eran de la época. Por lo cual esto sí que es una innovación dentro de la ópera de la estética comunista. Y claro, hay que entender que en este momento la estética se consolida como podría ser hoy en las redes sociales. Es la forma más rápida y eficaz de llegar al pueblo. Es lo que todo el mundo ve, lo que todo el mundo consume en el momento. Imagino que el trasfondo histórico, social, el escenario que se vivía en esa década de 1920, 1930, sobre todo en 1940, pues era de desasosiego, de problemas de todo tipo, ¿no? Que de alguna forma había que, no voy a decir que maquillar, ¿no? Pero bueno, había que entretener, ¿no? Y en definitiva lo que se busca con la ópera, corrígeme si me equivoco, Juan Carlos, es la idea de transmitir un mensaje, hasta cierto punto casi un control sobre el pensamiento de la audiencia, de los espectadores, e intentar, bueno, pues dilapidar ese pasado que se considera oscuro, casi herético, y hablar de un porvenir, de un futuro revolucionario, pues mucho más positivo, ¿no? No, lo que dices es completamente correcto, porque tenemos que entender que China, cuando el gobierno comunista llega al poder en el 49, China, bueno, pues lo que muchos autores han llamado el siglo de la humillación, ¿no? China ha pasado durante un siglo, quizá más de un siglo. La última dinastía Qing ya no es capaz de sustentar el poder, no tiene realmente un poder sobre la población, judicial, policial. Además está de trasfondo la agresión constante del imperio que en este momento es el más agresivo de la zona, que es Japón. Y luego hay que tener en cuenta también los poderes coloniales de ese momento. En China se establecen colonias por parte de Alemania, de Portugal e incluso de Inglaterra. Entonces, en todo este trasfondo de lucha es donde el Partido Comunista se reúne cerquita de donde hoy son los famosos guerreros de terracota, en la ciudad de Yan'an, y celebran un foro de literatura en el que Mao es claro: tenemos que abrir un foro de discusión para hablar sobre las artes. Las artes deben estar al servicio del pueblo o las artes pueden ir por libre. Y se decide claramente, por una mayoría aplastante, se decide que las artes hay que ponerlas a trabajar en pos de la revolución. Y sobre todo por lo que te decía antes, ¿no? Por esa población, por esa masa de la población que no sabe leer ni escribir y no puede llegar a entender los preceptos revolucionarios. Y la mejor manera para convencer a esa gente de que la revolución en definitiva es lo que les puede traer pues este orgullo nacional de nuevo y recuperar los estándares chinos y volver a ser un país fuerte, es el marxismo, en este caso con tintes maoístas, ¿no? Entonces se decide poner a trabajar pues a todo el elenco de escritores y dramaturgos de la ópera, y se producen ocho obras que son las que da a luz la revolución, 7 que son representables y una que es musical. Y durante décadas es lo único que se representa prácticamente en la totalidad del territorio chino. De eso te iba a preguntar un poco, ¿no? Antes decías que había casi 500.000 de compañías. Imagino que habría creadores. Yo no sé si con ese concepto, ¿no?, de la revolución comunista, de todo de todos y todo para todos, la autoría quizás queda en un segundo plano. Y se ha perdido, ¿no?, el nombre de muchos de esos autores, lo ignoro, ahora nos lo explicarás, pero imagino que el papel de esos escritores sería básico e importante, primero porque ellos tenían que conocer de primera mano qué era el mensaje que se quería transmitir, ¿no? Imagino que habría censura también, habría una serie de guías, pero el papel de los autores era básico. Pues es muy interesante lo que preguntas, porque curiosamente las obras que pare la revolución son anónimas. O sea, todos los libretos de las óperas están firmados por el pueblo. Entonces sí se sabe que realmente detrás había un grupo de intelectuales que llevaban a cabo una corrección estilística, musical, de rima. Se sabe que fue muy activa la participación de la cuarta esposa de Mao, de Chiang Ching,
que además se piensa incluso que la obra del puerto el argumento fue original suyo. Y luego pues se sabe que Lu Xun, el escritor, y Tien Han revisaron parte de las producciones y estuvieron aconsejando. Pero es muy interesante que todas están firmadas en última instancia por el pueblo. Un poco, ¿no?, con esa idea de decir esto es para vosotros y está hecho por vosotros. Entonces no tienen una autoría real más allá del Ministerio de Propaganda, que es el que se encargó de llevarlas a cabo. Uh-huh. Y dentro de ese común denominador que había en todas las óperas de esta China comunista del siglo XX, donde precisamente todas van por el mismo cauce, ¿no?, de explicar el sentido de la revolución, maquillar, imagino, también los defectos que se hayan podido y los errores que se hayan podido cometer, pero dentro de esa idea podemos encontrar subgéneros en la ópera china. Durante este periodo, las 7 obras, sí que es cierto que cada una toca una temática. Yo creo que fueron muy bien estudiadas por el Politburó en ese momento, y cada una toca un tema. Sí que es cierto que el tema general es la revolución y la victoria comunista, pero luego, pues por ejemplo, La Linterna Roja, que es una de las más conocidas y una de mis favoritas, pues toca el tema de cómo se transmite la idea revolucionaria entre las diferentes generaciones de una familia, y que incluso sin ser familia consanguínea pueden transmitir esa idea de revolución. El caso, por ejemplo, que te citaba del puerto, ¿no? El argumento es que China fleta un barco para ayudar a las potencias comunistas emergentes de África con esa idea de internacionalizar el movimiento. Hay otra, por ejemplo, que es Asalto al regimiento de los Tigres Blancos, que hablan de cómo ellos, los chinos, junto con los norcoreanos, vencen a un regimiento de americanos que están apostados cerca de la frontera en Corea. Entonces sí que es cierto que cada una toca una temática, pero todas al final están relacionadas con la revolución. Hay otra que además es muy famosa, la historia aquí en China, que es la chica del pelo blanco, que es una chica que se tiene que internar en una cueva porque los agentes del Kuomintang, del Partido Nacionalista, la persiguen, y entonces del sufrimiento de la vida pierde incluso el color del cabello, ¿no? Y de ahí el pelo blanco. Y finalmente es rescatada por las tropas victoriosas y heroicas comunistas, y al final de la obra incluso recupera el color. Entonces tienen ese sabor romántico de estamos trayendo algo nuevo, algo refrescante, mezclado con ese realismo que es tan típico del comunismo del siglo XX, ¿no? Esos colores, ese juego de colores muy realista. Te iba a decir, la estética, las máscaras, los colores, los vestidos, el vuelo, ¿no?, de las telas por el escenario, la música, más allá del significado, ¿no?, que se tiene, es realmente hermoso y espectacular. No, o sea, el poder se representan poco, pero el poder ver de vez en cuando alguna representada es todo un acontecimiento. Estoy pensando ahora, por ejemplo, en el destacamento rojo femenino, que cuenta cómo en la isla de Hainan un pequeño grupo de mujeres comunistas son capaces de atrincherarse y vencer al Kuomintang y esperar a que lleguen los refuerzos para poder liberar toda la isla. Pues toda la estética roja, el baile, los platillos estos tan típicos, porque esto sí que lo mantienen, el sonido de la ópera tradicional con los platillos de fondo marcando los tempos, las acrobacias, ¿no?, el juego de cuchillos, con la nueva incluso, pues nuevos elementos como pistolas o sables, ¿no? Claro, todo esto sobre el escenario de verdad es sensacional. Y luego todo esto, a diferencia de la tradicional, incluye elementos lumínicos nuevos y de música nuevas. Hay una cosa y esto fue idea personal de la cuarta esposa de Mao, lo que se llama los 3 enaltecimientos. En todo momento en la escena, cuando aparecen enemigos del Estado, la escena es lúgubre, oscura, parda en colores. Y cuando aparece el líder revolucionario, siempre aparece en color rojo, muy remarcado con la luz y siempre un poco más alto que el resto. Entonces es muy evidente esa búsqueda de la estética, ¿no? Llega ese sabor casi heroico, ¿no? Es de verdad muy interesante de ver. Y además, tengo entendido que estas óperas era prácticamente el único entretenimiento que había a lo largo de décadas. Yo recuerdo, por ejemplo, yo soy muy fan de Jean-Michel Jarre, el músico francés. En el año 1981, al final, él dio varios conciertos en Pekín y en Shanghái, y era la primera vez que se permitía a un artista extranjero interpretar, dar un concierto, una serie de conciertos allí, ¿no? Que luego fue curioso, ¿no?, porque las entradas se vendieron muy pocas y el propio Jean-Michel Jarre compró muchísimas de ellas y se las regaló a la gente en la calle, para que
pudieran asistir, ¿no? Y hay documentales, ¿no?, donde salen hablando con chinos en la calle y preguntan, ¿qué conocéis de la música que hay más allá de China, ¿no? Alguno decía los Beatles, pero nadie sabía quién, o Mozart, pero nadie sabía quién eran los Rolling Stones, nadie sabía quién eran otros grupos, ¿no?, que ya en aquella década de los años 80, 70, 80, pues estaban brillando, ¿no?, con especial fulgor en el resto del mundo, ¿no? El estar ceñidos, ¿no?, a un solo entretenimiento también marca un poco la identidad, ¿no?, de esa cultura. Hay una generación que está completamente marcada por las óperas revolucionarias. Es cierto que hoy los jóvenes lo han perdido. Yo cuando hablo aquí con amigos de mi edad o incluso algo más jóvenes aquí en Pekín, muchos lo conocen de oídas, pero realmente no llegan a comprender el influjo que esto ha producido durante una generación. Si llegas hoy a ciertas tiendas, a ciertos lugares, y esto yo lo he hecho, tarareas de fondo alguna de las musiquillas, todo el mundo que vivió entre los 60 y 70 en China continúa la letra. Porque entre el 66 y el 76 prácticamente en China no existía otro tipo de divertimento. En el teatro estaban estas óperas, en la radio se retransmitían de forma continua las óperas y sus canciones, incluso varias de ellas se llegaron a adaptar al cine. Entonces, durante esa década, los chinos de esa generación prácticamente fueron el único divertimento que tuvieron. Se llegó a acuñar, ¿no?, una broma, ¿no?, entre los chinos que decía con el juego sonoro en chino de 8 óperas para 800 millones, de forma continua y constante. Y como dices, pues efectivamente en esa época grandes ídolos de masas en el extranjero aquí no sonaban, pero no sonaban ni siquiera los nombres. Es alucinante, ¿no?, como parte de esa historia hoy ha cambiado todo muchísimo. Es un país, aparte de esas restricciones que haya, que nadie las va a negar, pero desde luego que mucho más abierto de lo que pudiéramos esperar en la década de 1950, 1960 o 1970, ¿no? En esa China comunista del siglo XX, a través de esas óperas, que es un poco lo que hemos querido ofrecer en los últimos minutos aquí en este viaje en el tiempo y en el espacio, nunca mejor dicho, con nuestro invitado Juan Carlos Moreno Arrón, secretario de la Asociación Hispánica de Estudios de China, que nos ha atendido desde Pekín. Juan Carlos, como siempre, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. A vosotros y enhorabuena por el programa. En todos los límites del imperio, mis súbditos siguen preguntándose cuál es la fuente de conocimiento de la reina de los egipcios. Bien sabéis que todo está en la biblioteca de Alejandría. Mentís, Cleopatra. Hay cosas que no están en la biblioteca. Julio, ¿por qué los romanos sois siempre tan obtusos? ¿Acaso no sabéis en Roma lo que es la historia? Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. Continuamos en Ser Historia y lo hacemos entrando en nuestra sala de cine para hablar de esa historia del cine, como hacemos aquí cada pocas semanas, de la mano de Guillermo Balmori, editor de Notorious. Guillermo, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Muchísimas gracias por invitarme aquí. Notorious es uno de esos grandes sellos en España que se dedica a publicar libros de cine con un formato extraordinario, unas fotografías increíbles y contando historias también apasionantes, ¿no?, del séptimo arte. Tenéis un libro maravilloso, El universo de Stanley Donen, a quien vamos a dedicar esta nueva entrega, esta nueva sección. Uno de mis directores favoritos, porque yo soy muy fan de Audrey Hepburn, y él dirigió algunas de las mejores películas, ¿no?, de Audrey Hepburn en los años 60 sobre todo. Stanley Donen, ¿cómo llega al mundo del cine? Pues Stanley Donen llega al mundo del cine, llega al mundo del cine porque era un gran aficionado al cine, porque era un fanático del cine y concretamente del cine musical.
Tú fíjate, hay una película que me imagino que muchos de los que nos escuchan la conocerán, no sé si tú la conoces, me imagino que igual también te sonará, que es Volando hacia Río de Janeiro, que es la primera película que hicieron Fred Astaire y Ginger Rogers. No la hicieron ni siquiera como protagonistas, eran actores secundarios, bailaban el carioca y a partir de esa película se hicieron famosos, ¿no? Bueno, pues Stanley Donen, que le pillaba muy pequeñito, era casi un niño cuando se estrenó esta película, que era de 1933, decía que no podían sacarle del cine sus padres, es decir, que estaba metido en el cine y la veía una vez y otra vez y otra vez y otra vez sin parar. Y así reconoce él que es como entró en el mundo del cine, digamos, aunque sea un mundo teórico. ¿Cómo entró? Me imagino que por ahí va tu pregunta, en el mundo del cine fehacientemente, o sea, cómo lo hizo físicamente al menos, ¿no? Bueno, él decidió muy jovencito, con 16 años, ya sabiendo que lo suyo era esto, era el cine y sobre todo el cine musical, se fue a Broadway, no se fue a Hollywood, se fue a Broadway con 16 años, y allí pues empezó a actuar como coreógrafo, como bailarín incluso, se especializó, su ídolo era Fred Astaire, era un fanático de Fred Astaire y era lo que él quería ejercitar, ¿no? Es parecerse a Fred Astaire. Entonces empezó en Broadway esta carrera y conoció a alguien que sería vital para él en esos años, Gene Kelly. Gene Kelly todavía no era una estrella de Hollywood, estaba también en Broadway, estaba empezando en Broadway y en la obra Pal Joey, bueno, una obra que luego Frank Sinatra llevaría al cine en los años 50 con Rita Hayworth y King Novak, pero bueno, la versión teatral de Pal Joey, se conocieron Stanley Donen y Gene Kelly y forjaron una amistad, aparte de una amistad, una relación un poco de necesidad del uno del otro, ¿no? Porque se aportaban cosas pues tremendamente útiles el uno al otro. Cuando Gene Kelly fue llamado a Hollywood, porque Hollywood le requirió como bailarín, veían en él un potencial de estrella de cine, lo llevó además David O. Selznick, aunque luego Gene Kelly sería una estrella de la Metro-Goldwyn-Mayer, el que lo llevó a Hollywood sería Selznick. Pues Stanley Donen dijo, pues yo me voy contigo, y se fueron juntos a Hollywood, y mientras Gene Kelly era, digamos, empezaba a forjarse como estrella, como actor importante, pues Stanley Donen estaba allí un poco como hombre de ideas, ¿no? Es decir, le ayudaban las coreografías y sobre todo tenía muchísimas ideas, muchísima mundología, muchísimas ideas originales que podría desarrollar. Por ejemplo, una de las cosas primeras que se le ocurrió fue que Gene Kelly en su película Las Modelos, en este caso fue dejado prestado a la Columbia para bailar con Rita Hayworth. En la película Las Modelos, Gene Kelly bailaba con su espíritu, por así decirlo. Era como esto que hacían antes en las películas, que se veía como transparente un personaje, entonces él bailaba con su espíritu. Y esto, que le dijeron que no se podía hacer, Stanley Donen dijo, se puede hacer de alguna manera. Empezó a investigar incluso la técnica cinematográfica, de ahí que luego se adentrase en el mundo de la dirección y le interesase el mundo del cine en todos sus ámbitos. Y él, fíjate qué gracioso, Nacho, decía, en la época en la que no había ordenadores ni había efectos digitales, yo era el ordenador, decía claro, él. Yo, mi cabeza, el ordenador, mi cabeza era la que se pergeñaba, ¿no? Eso es básico para un artista, y fíjate, tú lo decías ahora, ¿no? Qué importante es conocer lo que estás dirigiendo. Es decir, él no solamente se convirtió en un gran director de cine, pero porque antes era un gran bailarín, un coreógrafo, y esa combinación, ¿no? Imbricado de una forma tan intensa con Gene Kelly, los dos dirigieron Cantando bajo la lluvia, por ejemplo, ¿no? En el año 1952, claro, Stanley Donen estaba dirigiendo algo de lo que él conocía muy bien. Qué importante es, en este caso para él, hacer grandes musicales conociendo el mundo del baile y de la danza. Qué importante es ser curioso en la vida. Qué importante es que te interese lo que haces y que lo que te rodea te interese, porque eso es lo que a él le pasaba. Miraba la técnica, miraba, como tú dices, él se hizo director por eso, porque le interesaba todo el mundo que rodeaba hacer películas. Y empezó a investigar y acabó siendo director. Decías tú, y es verdad, que había dirigido con Gene Kelly Cantando bajo la lluvia, que está considerada entre las 10 mejores películas de la historia del cine. Y yo creo además, fíjate, Nacho, que yo creo que es la única película que pone de acuerdo a los sesudos críticos con el pueblo normal, ¿no? Es decir, de esas 10 películas que siempre sale, que está La Acorazada Potemkin, que está Ciudadano Kane, que está, pues la única película que pone de acuerdo a unos y otros es Cantando bajo la lluvia, porque Ciudadano Kane no es una película muy popular, es conocida, pero no es de las favoritas del público. Sin embargo, Cantando bajo la lluvia sí lo es. Pero fíjate, antes de Cantando bajo la lluvia, y con solo 26 años, se dice, y volvemos a Ciudadano Kane, que Orson Welles dirigió Ciudadano Kane con 25-26 años. Bueno, con 25-26 años dirigió Stanley Donen Un día en Nueva York, que es la primera película que saca el musical a la calle, que está rodado en exteriores.
para disgusto de Louis B. Mayer, el jefe de la Metro Goldwyn Mayer, que decía que había que rodar en interiores, se van a Nueva York a rodarla, montan un circo impresionante, tienen que controlar a las fans de Frank Sinatra y casi no les dejan rodar en Rockefeller Center porque eran los chillidos. De hecho, si tú ves la escena, se ve gente chillando alrededor porque es un plano muy general, ¿no? Es decir, esta salida a la calle es idea de Stanley Donen. Es idea de Stanley Donen, aunque no dirige la película, que el ratón Jerry baile con Gene Kelly en Levando Anclas. La película no está dirigida por él, ni él está acreditado de ninguna manera, pero él es el que llama a Gene Kelly y dice, tienes que bailar, decía él, con Mickey Mouse. Y dijeron, ¿Mickey Mouse? Fueron a ver a Walt Disney y dijo Walt Disney, Mickey Mouse jamás saldrá en una película de la Metro Goldwyn Mayer. Así que tuvieron que coger al ratón Mickey. Es decir, bueno, hizo que Fred Astaire bailara por las paredes. ¿Te acuerdas? Que sí, subiéndose, sí. Pues todo eso es idea de, como tú dices, lo que es el interesarse por la técnica, el ser curioso y el no limitarse a bailar, que es lo que él en principio iba a hacer, sino, como tú has dicho, mezclar todas esas artes y esos conocimientos, ¿no? Claro, ahí en bodas reales, ¿no? Era con Fred Astaire que bailaba por las paredes ahí de la casa. Fíjate, eso se hizo con un círculo, eso se hizo con una... Es decir, ¿cómo se hizo eso? Que no había efectos digitales. Lo que hacían era, pegaron... Girar el escenario. Claro, ¿no? Pegaron las sillas, las mesas, la cámara y todo, y giraban el escenario. Y Fred Astaire iba... Él decía que ese número era porque cuando tú te sientes enamorado parece que puedes volar y andar por las paredes, ¿no? Y eso es lo que él quiso reflejar en ese número. Un genio, absolutamente un genio. Lo decía yo al principio, ¿no? Yo que soy muy fan de Audrey Hepburn, algún día te dedicaremos una sección aquí, claro, en sala de cine a esta estrella de Hollywood. Por ejemplo, Funny Face, ¿no? Donde estuvo también con Fred Astaire, y que Una cara con ángel, ¿no? Se tradujo aquí, que nosotros precisamente la música de Think Pink es la música que utilizamos en otra sección de Ser Historia con Lorenzo Caprile, hablando de historia de la moda. Bueno. Es la música Pink, que... Es verdad, claro. Sí, que tenemos ahí. Rosa. Es un número maravilloso. Y fíjate, se toma, ¿no?, como referencia París, ¿no?, que era en aquella época, y sigue siéndolo en la actualidad, ¿no? Los americanos, los estadounidenses, cuando piensan en Europa, piensan en lo sofisticado, piensan en París, ¿no? Parece que el resto de Europa no tiene ningún sentido, ¿no? Es absurdo. Sí. Pero Stanley Donen hizo muchísimas obras, ¿no?, con Audrey Hepburn, no solamente Una cara con ángel, sino Charada, Dos en la carretera. Había un vínculo muy estrecho entre ellos también, ¿no? Había un vínculo estrechísimo entre ellos, con ella y con Cary Grant. Luego hablaremos de Cary Grant y Stanley Donen. Pero desde luego, si Cary Grant fue el actor, el fetiche de Stanley Donen, Audrey Hepburn lo fue como actriz. Hicieron esta Una cara con ángel que tú dices, que es maravillosa. Es el mayor homenaje, yo creo, que ha hecho nunca Hollywood al mundo de la moda, porque no solo, fíjate lo que estamos diciendo, estamos hablando de rodada en París, con vestidos de Givenchy, con música de George Gershwin, Fred Astaire, Audrey Hepburn. Es decir, ¿qué más se puede pedir? Es como el culmen del glamour y de la sofisticación. Siempre se dice que los vestidos de Audrey Hepburn en Desayuno con Diamantes son los más famosos y los más reconocidos. Donde hay una mayor creatividad, donde la moda es verdaderamente espectacular y donde se ve todo un vestido casi por segundo, diría yo, en Una cara con ángel. Además está rodada, como tú sabes, en sitios de París en los que hoy en día yo creo que no permitirían rodar. Sí. En la Torre Eiffel y en la Victoria de Samotracia. Tienen elementos culturales que pasan desapercibidos. Con esa película, Funny Face, esa canción de Piensa en rosa, hasta los años 50 el rosa no era un color de chicas, era un color de chicos. Estaba vinculado al Sagrado Corazón, al Sagrado Corazón. Claro. Y el color de los chicos era el rosa y el rojo, y el de las chicas el azul, de la Virgen Inmaculada. Y es a partir de los años 50 cuando... Sí, eso es una cosa muy curiosa. Se extiende la idea del color rosa como algo femenino, gracias a la película de Stanley Donen. Eso es un elemento curioso. Si hablamos con nuestras abuelas, y bueno, mi padre ya lo recordaba, dice, yo de pequeño iba de rojo, de rosa. Lo del color de las niñas con el rosa es algo muy moderno, decía él. Claro, a los años 50 le parecía muy moderno, ¿no? Pero han pasado que ya casi 80 años. Ya para ir acabando, mencionabas Cary Grant, ¿no? La figura de Cary Grant es también indisoluble, ¿no?, a la imagen de Stanley Donen como director.
Bueno, es tan indisoluble que formaron una compañía juntos, Grandon se llamaba, de Grant y Donen. Grandon Productions era una compañía que hicieron ambos y que hicieron Charada entre ellos, Página en Blanco, Bésalas por mí e Indiscreta, que Indiscreta volvía a reunir otra vez a Ingrid Bergman y a Cary Grant después de haberlo hecho en Encadenados unos años antes. Yo creo que la obra maestra de todo esta asociación es, como tú has apuntado antes, Charada, creo que es una película que cada vez gana más. Le molestaba mucho a Stanley Donen que dijeran que había copiado a Hitchcock, pero decía, a ver, el suspense no es el monopolio de Hitchcock. Todo el mundo podemos hacer suspense, y ¿por qué voy a copiar a Hitchcock? El suspense lo puede hacer cualquiera, y no es un género que que tenga la patente él, ¿no? Por así decirlo. Le molestaba esto, pero sí que es verdad que es una película muy hitchcockiana, gracias a Dios lo es, y que tiene, bueno, pues a mí me parece, fíjate, volvemos otra vez de lo mismo. Antes decíamos Fred Astaire y Audrey Hepburn, fíjate, Cary Grant, París de nuevo, fíjate, está también en París, sí. Cary Grant, Audrey Hepburn, música de Henry Mancini, vestidos de Givenchy, ¿qué más se puede pedir? Es decir, es el glamour también en su más alto... era un hombre muy elegante, Stanley Donen, y fíjate, él decía, y esto es con lo que me quedo de la figura de Stanley Donen, que es lo que más me gusta, porque yo lo defiendo también, me lo has oído creo que alguna vez, defendía el cine de la realidad mejorada, es decir, el cine tiene que ser más bonito que la realidad, el cine tiene que ser más bello que la realidad, tenemos que partir de una base real, pero a partir de esa base real, todo para arriba, todo más bonito, todo más bello. Esa fue, digamos, la coordenada en la que Stanley Donen montó su cine, y a mí realmente no puedo estar más de acuerdo. Desde luego que sí, una gran figura de la historia del cine. Stanley Donen, nacido en 1924 y fallecido en 2019. Recomendamos a todos los oyentes de Ser Historia que se hagan con ese libro El universo de Stanley Donen, publicado por Notorious, cuyo editor nos trae aquí cada pocas semanas, Guillermo Balmori, una pildorita de esa historia del séptimo arte en esta sala de cine. Como siempre, Guillermo, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchísimas gracias a ti. Van Gogh, ¿dónde has puesto mis pinceles? No habrás vuelto a llenarlos con tus chorretones de pintura. ¿Cómo te atreves? Tú, el gran Gauguin, que solamente sabe dibujar monas en bañador. Te dije que no los volvieras a utilizar. Voy a quemar el estudio con todos tus malditos pinceles. Por mí, como si te cortes una oreja. ¡Me largo a la Polinesia! Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. Para conocer cómo se produjeron estos avances, nos hemos desplazado hasta el monasterio de El Escorial. En su biblioteca buscamos el rastro a los científicos andalusíes que hicieron avanzar a la ciencia. Para sus progresos se basaron sobre todo en los conocimientos heredados de los griegos. Uno de estos sabios griegos fue Ptolomeo, que había calculado las dimensiones del Mediterráneo con gran imprecisión. La ciencia griega fue mejorada por los árabes, que inventaron útiles aparatos astronómicos. A partir del siglo IX, la ciencia andalusí conseguirá sus propios logros gracias a esos manuscritos orientales. Una de esas obras se conserva en esta biblioteca, las tablas astronómicas de Al-Batani. En el siglo X, el andalusí Maslama se sirvió de ellas para corregir con gran exactitud el cálculo de Ptolomeo sobre el tamaño del Mediterráneo. Continuamos en Ser Historia, lo hacemos escuchando un fragmento de un documental de televisión llamado El legado andalusí, en donde se nos hablaba de esas mediciones, ¿no? Quizás la ciencia árabe en la Edad Media muchas veces está relacionada con astronomía, con mediciones, con ciencia pues quizás más pragmática, ¿no? Que podía tener un uso y un empleo en esa cotidianidad de aquella época, pues lógicamente los viajes transoceánicos, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo,
va mucho más allá, ¿no? Ese conocimiento y esa ciencia que había en época andalusí, cuyo núcleo estaba en lo que hoy es la ciudad de Córdoba, la antigua Curtuba, que es precisamente el núcleo, ¿no?, que va a servir de escenario en los próximos minutos aquí en Ser Historia, en la cadena SER. Y lo vamos a hacer junto con una historiadora, Virginia Luque, que acaba de publicar con la editorial Almuzara Los sabios de Curtuba. Virginia, bienvenida a Ser Historia. Muchísimas gracias, Nacho. ¿Qué tal? Oye, lo escuchábamos ahora, ¿no? Quizás siempre tendemos, ¿no?, a pensar que la ciencia en el mundo árabe, en el mundo andalusí, se centraba solo en lo más pragmático, ¿no?, lo más accesible o lo más utilizable en aquella época, que era la astronomía para esos aparatos, ¿no?, que iban de aquí para allá en las embarcaciones. Sin embargo, el nivel científico de la Córdoba de aquella época era muchísimo más amplio. Pues sí, así es. Bueno, hay que decir ante todo que Al-Ándalus no supone ningún tipo de ruptura con la tradición grecolatina, sino que Al-Ándalus prácticamente sintetiza, ¿no?, de alguna manera y avanza con respecto a lo que se había al desarrollo científico de Oriente y también de Occidente, entendiendo que Grecia o que el mundo grecolatino podía ser Occidente, cuando en realidad Al-Ándalus era lo más occidental de Occidente, ¿no? Pero sin duda alguna los avances son muy importantes. Yo recuerdo, me gusta mucho recordar a Injuljul, que fue un médico que nace en Córdoba y que sin duda alguna se pone al servicio de la corte califal, en concreto, ¿no?, de Medina Zahara, ¿no?, para avanzar en esa tradición de la ciencia andalusí. Él decía que gracias a los buenos gobernantes, a los buenos reyes, se puede desarrollar un estado científico y cultural, ¿no? Y bueno, Injuljul estuvo muy pendiente precisamente de lo que llamamos la revolución científica, o cuando prácticamente en Al-Ándalus se puede decir que ya hay una ciencia o un desarrollo, una investigación científica propiamente dicha, ¿no? Que es a través de la traducción del manuscrito de Dioscórides. Ya, fíjate, lo has mencionado hoy al comienzo de tu intervención. Siempre pensamos, ¿no?, que las fuentes clásicas están más relacionadas con ese legado a través de Occidente, pero claro, el mundo andalusí está en Occidente, ¿no?, el extremo occidental de Occidente, y ellos las utilizaron pues como verdaderos vademecum, ¿no?, como libro de mesita de noche casi para todos sus trabajos, ¿no?, porque era quizás la mayor parte de esos avances que había hasta ese momento estaban puestos por escrito en obras como por ejemplo, de Aristóteles. Sí, así es. Bueno, es que no solamente en la época califal omeya, ¿no?, sino prácticamente esta relectura se viene haciendo, se viene prolongando hasta tiempo del propio Averroes o Maimónides en el siglo XII, hasta tal punto que su obsesión por ejemplo, por Platón, ¿no?, por Hipócrates, por Galeno, ¿no?, asienta gracias a las traducciones o interpretaciones de Averroes y de Maimónides, y su expansión hacia el mundo judío y también hacia sobre todo el mundo islámico, y más que el mundo islámico, el mundo cristiano, asientan las bases de lo que sería el Renacimiento. Y no estoy diciendo ninguna barbaridad, lo dicen ya otros investigadores, porque gracias a esa metodología del pensamiento griego científica empieza a aplicarse en la teología o incluso la medicina. Estas teorías llegan con facilidad a Italia, a universidades de Italia, incluso a Francia, ¿no? De hecho, tenemos que decir que Averroes es el único pensador, filósofo, médico, islámico, que es andalusí, que aparece en el famoso fresco de Rafael de la escuela de Atenas, ¿no? Cuando precisamente un médico medieval o alguien que viniera del medioevo, pues se suponía que formaba parte culturalmente de un periodo, de una era donde se nos ha extendido, se nos ha comentado que era la era de la oscuridad, cuando no era así, ¿no? Sí, una serie de etiquetas que a veces se ponen sin ninguna razón de ser, ¿no? Sí. Estamos viajando en ese conocimiento, ¿no?, en esa época
de Andalusí, del mundo de Córdoba entre los siglos, sobre todo, ¿no?, el siglo VIII, cuando llegan, en el siglo XIII, que es quizás la época de ese renacimiento cultural en el mundo árabe, en donde hemos hablado de astronomía, ¿no?, pero también, lo decías ahora, medicina y farmacología, que implicaba también un conocimiento de la naturaleza, pues por medio de plantas, etcétera, para crear medicinas, medicamentos, algunos de los cuales incluso pues podríamos decir que han seguido rodando y utilizándose en la actualidad. Efectivamente, bueno, podemos decir incluso en tiempos, en la primera etapa, cuando llega Derramán I a Córdoba, en el siglo IX, y él se asienta al norte de la ciudad, en una almunia, que la llama Al-Rusafa, en recuerdo a la almunia en la que residía en Damasco, y dicen los historiadores del momento que esa almunia se convertiría en el primer jardín botánico de Occidente, en el mismo siglo VIII, cuando se aclimatarían en esa almunia, o en ese alcázar, o ese alcázar de recreo, plantas orientales como la palmera, tipos de granadas y tipos también de higos, ¿no? Y con lo cual prácticamente los avances por ejemplo, en la astrometeorología son fundamentales, donde ya sabemos por tratados astrometeorológicos o incluso crónicas andalusías, ¿no?, los problemas que había de desbordamientos. Desgraciadamente no es esto nuevo, sino ya ocurría en la Edad Media, y en los tratados andalusíes, gracias a esas predicciones astrometeorológicas pues realizadas por los astrolabios, pues se podía vaticinar el tiempo. Uh-huh. Claro, la ciencia quizás avanza ya en aquella época, en la Edad Media, que es una barbaridad. Y imagino que en aquel momento, ¿no?, pues hace más de 1000 años, alucinarían en colores. Además, en un contexto social, en un contexto cultural, el sur de la península ibérica o la mitad sur, en donde, claro, el hecho de que se convivieran, ¿no? Siempre se ha hablado, ¿no?, la polémica, ¿no?, de que convivieron o coexistieron, ¿no? El caso es que estos sabios, ¿no?, hubo sus valles, sus subidas, sus bajadas, sus desencuentros, etcétera. Lo cierto es que cómo eran esas relaciones con otros sabios cristianos o judíos, porque ahí convivían y coexistían todos, ¿no? Bueno, la verdad es que hay muchos estereotipos sobre este tema. Una cosa es la coexistencia, otra cosa es la convivencia, otra cosa yo llamaría más influencia o coinfluencia. Sí, depende también del periodo histórico, no es lo mismo, sobre todo la época emiral o califa al omeya, que en la época un poco más de intolerancia, ¿no?, que también hay una etiqueta sobre la intolerancia almorávide y almohade. Es una forma muy diferente de entender el desarrollo científico o el desarrollo cultural, digamos, ese desarrollo donde se supone que hay más interrelación entre personalidades de distintos credos religiosos. No estamos hablando de que Al-Ándalus sea un espacio territorial que aglutine solamente a personas de distintas religiones. Estamos hablando de distintos credos, evidentemente etnias e incluso lenguas, ¿no? Pero sí es verdad que se dieron relaciones muy, muy interesantes. Y también polémicas, no solamente entre personas del mismo credo religioso, sino también se podían dar también entre ambos, ¿no? Pero es verdad que, por ejemplo, hay una personalidad más relacionada con la literatura que con la ciencia, ¿no?, que recientemente he estado repasando una de sus obras, que es la Epístola de los Genios. Estoy hablando de Ibn Shuhayh. Ibn Shuhayh, si no llega a ser porque muere joven y porque a lo mejor otros autores lo eclipsan, ¿no? Incluso se le considera como una especie de antecesor de la Divina Comedia de Dante, ¿no? Pues este poeta, Ibn Shuhayh, salvo que tiene la desgracia de vivir en un periodo muy complejo como es la descomposición del califato, la guerra que da lugar a la creación posterior de reinos de Taifa, él cuenta en su obra, Ibn Shuhayh, cómo él penetraba sin problema, accedía a monasterios mozárabes, a tabernas mozárabes, donde incluso también había tenido ocasión de visitar iglesias, alguna que otra sinagoga, o incluso otro detalle que me llama mucho la atención es como en tiempos un poco más intransigentes, como son el siglo XII, ¿no?, como por ejemplo Maimónides,
no tiene ningún problema de estudiar el habla árabe, lógicamente Maimónides en el siglo XII, pero no tiene ningún problema de que lo admitan en una escuela coránica para aprender bien el Corán, con lo cual aquí estamos hablando ya evidentemente de una coexistencia, por lo menos en parte educativa, aunque cada uno viviera en un arrabal determinado, incluso dependiendo del siglo en el que nos movemos, ¿no? O los siglos donde nos movemos, ¿no? Sí. Y bueno, en fin, y así podríamos seguir hablando de que los califas, sobre todo hablando de los omeyas, de Ramán III, el primer califa omeya de Córdoba, o su hijo el Hakam II, tienen potestad incluso para elegir a obispos, ¿no? Es algo que le extrañaba muchísimo a los mozárabes, a los cristianos del norte, cuando venían al Andaluz, venían al sur, pues decían, uy, qué gente, qué cristianos más extraños, los vamos a llamar los mozárabes, que en árabe viene del mustaribun, que significa arabizado, los llamaban los arabizados, porque no podían entender cómo los cristianos de Al-Ándalus, pues por ejemplo, podían ser ministros de califas, personalidades muy cercanas a los califas, e incluso no podían entender cómo rechazaban la carne de cerdo, o incluso podían tener la costumbre de circuncidarse como los propios musulmanes, ¿no? Entonces aquí se va produciendo una interferencia muy curiosa, hasta los propios judíos en aquel momento, ya en el siglo X, se están produciendo una lírica por vez primera en el mundo hebreo, propia, escrita en lengua hebrea, es decir, lengua en hebreo, pero con mucha influencia del árabe. Es decir, hay una especie de figura en el siglo X que se llama las musamma, que recuerda a las muashaja, que se cantan, ¿no? Sobre todo, y que se recita en las cortes, ¿no? De aquel momento, ¿no? Es la curioso. verdad que es muy interesante. El hecho, además, de todo ese conocimiento, ¿no? Imaginamos que sería recogido, ¿no? Y protegido en bibliotecas, ¿no? La importancia de las bibliotecas, imagino que sería grande, ¿no? Más allá de, porque luego sucedió tanto en el mundo musulmán como en el mundo cristiano, tiempo después, la persecución de esos documentos que eran considerados heréticos. Esas bibliotecas, pues eran, reunidores, ¿no? Yo no sé si existe este término, este palabra en español, de ese conocimiento de la época y el valor que tenían, ¿no? Estas instituciones como propias bibliotecas. Sí, efectivamente, y pensemos en la biblioteca de Al-Hakam II, que era una biblioteca heredada, en cierto modo, de sus antepasados. Al-Hakam II fue el segundo califa de Córdoba, que gobierna entre el 962 y 976. Ibn Hasan de Córdoba, que fue uno de los polígrafos o autores del siglo XI, ¿no? Que más pro-omeya, ¿no? Se puede considerar. Él comentaba de que Ibn Hasan comentaba que la biblioteca del Hakam II podía llegar a adquirir a contener casi unos 150.000 fondos, pues que prácticamente hacía pensar en que existía una industria en torno a esta biblioteca, que venía a ser como la biblioteca de Alejandría en la antigüedad, y que, incluso se puede decir que existían arrabales creados al efecto para esa industria que era la industria del libro. Por eso en aquel momento, en el siglo X, se le conoce a Córdoba como Córdoba, la ciudad de los libros. Pensemos en como no existían lógicamente las fotocopiadoras, eran copistas, sobre todo mujeres, en un arrabal que había a oriente de la Medina de Córdoba, donde sabemos que había más de 150 mujeres dedicadas a copias coranas, o incluso que en la parte probablemente a poniente de la Medina de Córdoba existió un arrabal que se conocía con el nombre de al-Raqaqín en árabe, que significa algo así como los pergamineros, es decir, pergamineros que sabían perfectamente cómo tratar, cómo preparar esos pergaminos, ¿no? A través de una caza selectiva de ciertas especies, sobre todo gacelas y aves específicas, algún tipo de ave, prepararlo para que después se escribieran esos maravillosos códices que desgraciadamente se han perdido, ¿no?
Es lo que te iba a comentar ya como última pregunta. Virginia Luque, autora de este libro publicado por Almuzara, Los sabios de Curtuba. ¿Cuál es el legado que nosotros hemos heredado de todos estos sabios, de estos nombres que hemos citado? Imagino que algunas obras habrán llegado hasta nosotros, otras fragmentadas, citadas por otros autores. ¿Cuál es el legado, en definitiva, genérico de este mundo andalusí de Córdoba? Bueno, yo creo que el legado es fundamental, sobre todo para entender la medicina, la historia de la medicina y su transmisión a Europa, ¿no? A mí la verdad es que uno de los personajes que más me sorprende es Albucasis, considerado el padre de la cirugía moderna. Que en el siglo X es uno de los pocos personajes que se conoce que nacen en la ciudad de Medina Zahara. Bueno, él en su momento, sabemos, nos deja ese legado, el legado de la cirugía a través de un gran tratado que se llama el Tasrif. Hasta ahora los cirujanos no tenían esa generosidad de, digamos, escribir volúmenes donde se trataba no solamente principios de farmacología, sino también de anatomía, ¿no? Con avances en la operación de la catarata, en la elaboración de instrumental quirúrgico, e incluso se nos habla de curiosos tipos de sutura, de implantología dental, de fístulas, de hernias, de operaciones de hernias, incluso cierta protomedicina vinculada a lo que podríamos decir la quimioterapia, porque el cáncer existía en aquel momento. La verdad es que, por ejemplo, ¿qué legado hay? Pues ese legado es muy importante a nivel médico, porque el Tasrif fue, sin duda alguna, el tratado de cirugía más extendido en las universidades europeas, por lo menos hasta el siglo XVI, ¿no? De hecho, hay manuscritos, copias de este manuscrito extendidas, conservadas en distintos puntos del planeta, desde Oxford, El Escorial, Berlín, Rabat, París, El Cairo, Teherán, hasta tal punto que una copia andalusí que sabemos que se escribió en la península en el siglo XIII se encuentra precisamente en la Biblioteca Nacional del Reino de Marruecos y está inscrita como patrimonio documental reconocido en el registro de la memoria del mundo por la UNESCO desde el año 2017. Es que, digamos que las aportaciones serían interminables y sorprendentes. Lo que pasa es que no nos da tiempo en este espacio tan corto, ¿no? Pero sí, sin duda alguna. Habrá que retomarlo, desde luego, habrá que retomar esta charla, Virginia, porque merece la pena, ¿no? El mundo de la Córdoba más científica nos ha dejado una huella realmente profunda y muy intensa en nuestra propia cultura. Yo lo he comentado en otras ocasiones. Nosotros como españoles tenemos la suerte de ser un compendio de culturas, y por mis venas corre sangre judía, mora, ibera, romana, de un montón de culturas, y eso es lo que nos hace sumar, ¿no? y ser lo que somos realmente, ¿no? Recomendamos a todos desde aquí este libro, Los sabios de Curtuba, publicado por Almuzara, cuya autora, la historiadora Virginia Luque, nos ha propuesto en estos minutos. Virginia, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchísimas gracias a todo el equipo. Hasta aquí este nuevo episodio de Ser Historia. Ya sabéis que lo podéis escuchar de forma completa, los casi 90 minutos de podcast, a través de Ser Podcast o los agregadores de audio en donde está, es decir, todos, ¿no? Como siempre, Fermín Agustí estando en la producción del programa, Ana Caballero echándole una mano en la producción y al mando de las redes sociales, Chumi Rodríguez a los mandos de esta máquina del tiempo, y en la dirección y delante del micrófono, vuestro humilde servidor Nacho Ares. Os dejamos con más cosas aquí en la cadena SER. Hasta la semana que viene. Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a la 1:30 de la madrugada.
Cadena SER. La radio.